La idea de cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile, liberar el Perú, surge de la mente brillante de José de San Martín. Cruzar la cordillera con 4.000 hombres es una verdadera hazaña estratégica. La montaña es el obstáculo más importante que tiene que vencer el ejército. El gran desafío de San Martín. San Martín es el estratega. Entre el 14 y el 15 ya ha ido delineando lo que se conoce como el Plan Continental. La gesta es una gesta americanista, porque tiene como objeto independizar al continente americano en su relación con España. Él había dicho que no volvía derrotado a Mendoza. Ese ejército fue un ejército patriota y es un ejército multiétnico. Hubo un montón de gente convencida de acompañarlo. Entre esos, nuestra gente. El cruce de los Andes fue una operación militar perfectamente diseñada y perfectamente ejecutada que permitió el objetivo que se había planteado, cruzar la cordillera y vencer a los realistas en la cuesta de Chacabuco. La decisión del cruce de los Andes se toma en un momento crítico. Densas nubes se ceñían sobre el proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que se había iniciado en 1810, en la coyuntura favorable en que cae el rey Fernando VII, es cautivo por parte de las tropas francesas que ocupan la península española, y es cuando se inician las revoluciones en toda América. En el 10 han estallado una serie de revoluciones desde Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Quito y en septiembre en México y en Santiago, que han provocado el debilitamiento casi absoluto del poder español acá en América. Inmediatamente que sucede eso, viene todo un proceso que se lo conoce como la contrarrevolución. El único lugar donde la revolución seguía su marcha, con todos los inconvenientes que tuvo, fue en el Río de la Plata. Estamos en Palermo Chico, ciudad de Buenos Aires, frente a la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, una réplica de la casa que habitó José de San Martín en Francia, acá en pleno Buenos Aires, que lo tiene a San Martín como referente fundamental, como padre de la patria, no solo de nuestro país, sino del continente americano. San Martín no vivió nunca en Buenos Aires durante mucho tiempo, pasó apenas unos meses acá. Tenía una relación mucho más fuerte con otros territorios dentro del Río de la Plata y por eso con la élite porteña tenía una relación que podríamos llamar tirante. Sobre todo con la idea de que la revolución tenía que servir a los fines de Buenos Aires como capital. Él tenía una idea claramente descentrada de Buenos Aires. Lo que sí entendía muy bien es que Buenos Aires era el centro de los recursos y que para la campaña de Chile iba a necesitar un aliado muy fuerte e incondicional en Buenos Aires. Coronel José de San Martín. A vuestras órdenes, señor. Cuando San Martín llega a Buenos Aires, llega, digamos, con credenciales y con una foja de servicios cosechado al servicio del rey. Que llegara un oficial con acento español, ¿no es cierto?, más allá de que había pedido licencia,
podía representar una amenaza. Se lo considera casi como un espía que viene desde España a entrometerse en los asuntos políticos de los criollos. Coronel, ha llegado el momento de tu prueba. Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. Yo sé que son invencibles. Esa sospecha se disipa frente a dos acontecimientos que son centrales. La, diríamos, destreza y eficiencia en la organización del regimiento de granaderos, que tiene un desempeño muy eficaz a orillas del Paraná, ¿no es cierto?, en la conocida Batalla de San Lorenzo. A ese, diríamos, acto militar se suma un acto político de enorme importancia, en donde él devela su compromiso con la revolución, la movilización de ese regimiento y de la fuerza militar en la Plaza de la Victoria, ¿no es cierto?, cuando tumban al primer triunvirato, porque él está inserto en el círculo de la logia Lautaro, que pretenden acelerar la revolución y avanzar en la independencia. ¿Qué vale más que la vida? La libertad. Juradlo. Yo, José de San Martín, juro consagrar mi vida a la independencia sudamericana. Para 1814-1815, la revolución rioplatense está en una situación muy mala porque sus ejércitos no logran desempeñarse como se espera en el campo de batalla. Tiene derrotas muy fuertes, principalmente en el campo del Alto Perú, o sea, Huaqui, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe. Son derrotas en las cuales los ejércitos se dispersan completamente y hay muy claramente un problema de disciplina, de capacidad de mando de los oficiales y de cohesión de las unidades. Esas unidades no están lo suficientemente entrenadas para hacer la guerra con el tipo de intensidad y de dificultad que implica combatir con el ejército del Perú. A partir de 1814, San Martín está convencido de que hay que cambiar de plan. Y la idea del plan continental, que es algo que va madurando entre San Martín, Guido y otros colaboradores de él, es básicamente cambiar de eje, pasar de la vía terrestre, vía el Alto Perú, a pasar a Chile, desde ahí embarcarse y atacar directamente a Lima. Yo desde toda la vida, desde muy chico, que soy sanmartiniano, que admiro la vida, la carrera de San Martín y todo lo que él realizó como libertador de América. Y bueno, estar aquí en Mendoza, en esta ciudad en la que yo he vivido algún tiempo también, es muy movilizante porque son las calles, es el lugar en el que se conformó el ejército de los Andes, en el que se entrenó a los hombres, en el que se extrajeron los recursos, en el que se formó toda esa maquinaria bélica que termina cruzando la cordillera en enero de 1817, liberando a Chile y que poco tiempo después va a poder hacer la campaña de Lima y concluir de esa manera con la guerra de la independencia. En esos momentos, Mendoza era la provincia capital de la región de Cuyo, conformada por San Juan y San Luis. Mendoza tenía poco más de 12.000 habitantes, San Juan un poco menos y San Luis un poco menos. Eso era Cuyo. La ciudad de Mendoza en aquel momento era lo que hoy llamamos la ciudad vieja. Entre la calle San Martín, la Alameda era prácticamente el límite y lo que sería el Canal Sanjón. Esa era la ciudad. Hay un historiador inglés, John Lynch, dice que San Martín construye acá en Mendoza un pequeño estado. Y ese estado le sirve para direccionar su política en 3 líneas.
poner en pie una provincia agrícola y atrasada en comparación con lo que era Buenos Aires y la zona del Río de la Plata. Ponerla en pie de guerra. Entrar en contacto con la sociedad. Requerirle a esa sociedad un esfuerzo. Su segundo objetivo, organizar el ejército de los Andes. Y el tercer objetivo, conseguir la independencia. San Martín es un hombre que se adapta a las circunstancias y va encontrando respuesta en función de lo que se le presenta. ¿Qué se encuentra San Martín? Primero se encuentra un ejército absolutamente desorganizado. ¿Quién es San Martín? San Martín es un hombre, un militar que viene de la escuela de los ejércitos estables y regulares, disciplinados. Cuando llega a Mendoza, él viene listo con una idea: formar acá un ejército de élite, por eso trae en parte a 2 de los escuadrones de granaderos a caballo, cruzar a Chile, que en ese momento es independiente, o por lo menos tiene gobiernos propios, formar un ejército bien constituido en Chile e ir por barco a atacar al Perú. Pero ¿qué pasa? Octubre, batalla de Rancagua, cambia toda la estrategia. ¿Y qué tiene que hacer San Martín? Cambiar de planes. Tiene que ahora avanzar para recuperar a Chile, para recién continuar con el plan. Son 577 kilómetros de distancia entre Mendoza y Santiago en el camino antiguo. Los arrieros que cruzaban este camino datan desde el siglo XVI. Ahora la cordillera en realidad se podía transitar solo entre los meses de noviembre y abril, porque el resto del tiempo había mucha nevazón y el camino quedaba tapado por nieve. Bueno, entre 1810 y 1814 en Chile es el momento fundacional revolucionario. Se forma una junta de gobierno, al igual como había ocurrido en Buenos Aires en mayo, y a partir de 1810 entonces se vive un proceso autonomista. Eso es lo que los historiadores, digamos, denominan la patria vieja. Lo que produce la revolución a partir de 1810 es una división al interior del grupo criollo. Si Carrera es el líder de la capital, es el líder de Santiago a partir de 1811, O'Higgins, con el paso del tiempo, a partir de 1812, se va a transformar en el líder de la zona de Concepción. Entonces, al mismo tiempo que la revolución produce un conflicto con España y también con el virrey limeño, también produce un profundo faccionalismo entre los grupos de interés. Y es precisamente esa división la que explica bastante la batalla de Rancagua de 1814 y el resultado adverso. Había muchas tensiones entre Carrera y O'Higgins y también la gente se encontraba muy dividida. Así como había muchos patriotas a favor de la independencia, también había muchos chilenos a favor de la monarquía. Y Rancagua también se encontraba en esas condiciones. O'Higgins estaba acá en Rancagua y Carrera estaba en Angostura, que es el lugar donde se encuentra la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes, separados solos por un río. Fue sorpresiva la aparición del ejército realista en San Fernando, 90-100 kilómetros. Vienen los Talavera, un ejército profesional.
Osorio era un general con mucha experiencia, una estratega militar bastante brillante. Logra atravesar el río con las tropas sin ser percibido por los patriotas y finalmente encierra a O'Higgins en Rancagua. Las tropas enemigas contaban con alrededor de 5.000 hombres y los patriotas eran alrededor de 1.200. La resistencia patriota duró 2 días acá. Y en un momento de la batalla, cuando ya no daban para más los pobres patriotas, O'Higgins hace sonar las campanas de la iglesia, pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. José Miguel Carrera malinterpreta y piensa que O'Higgins había triunfado. Por lo tanto, se retira hacia Santiago con sus tropas. Cuando Higgins ya se ve vencido los pocos sobrevivientes, toma su caballo y se va en contra de las tropas realistas para poder huir de acá de Rancagua. Después de Rancagua, ya todos los chilenos pasan a ser patriotas y a favor de la independencia. Después nadie quiere tener que ver con la monarquía. Yo creo que Rancagua abre la puerta. Sin Rancagua no hay emigrados, sin emigrados no hay la necesidad de retomar el control del territorio chileno que había sido perdido a manos de los realistas en 1814, en octubre. Rancagua, insisto, es una puerta hacia el plan continental. Otros que llegan de Chile, cómo deben sufrir, pobrecitos. Cuando se produce la derrota de Rancagua, las dos grandes facciones que venían combatiendo entre sí revolucionarias en Chile pasan los Andes. Y San Martín se encuentra en una situación muy complicada. Se encuentra con dos pretendientes a representar lo que era la emigración chilena, que eran O'Higgins y Carrera. Carrera se enfrenta a San Martín y le dice, mire, yo soy el líder de más de 700 emigrados que ha cruzado la cordillera y yo quiero continuar siendo el gobernador de Chile aquí en Mendoza. San Martín, como toda autoridad local, le dice, usted está completamente loco, aquí la autoridad única soy yo. San Martín toma una decisión osada, que es la de apoyar a la facción de O'Higgins. Es una decisión política, ¿no? De apoyar a una facción determinada. Y esa facción determinada, de hecho, es la que lo va a acompañar hasta 1821, 1822. Entre el 14 y el 15, San Martín ya ha ido delineando lo que se conoce como el Plan Continental. Este plan, él se lo ha ido transmitiendo a una persona que va a ser de su absoluta confianza y con quien va a tener una relación prácticamente toda su vida. Tomás Guido va a ser el encargado de transmitir a los hombres de Buenos Aires el plan que tiene San Martín. Pregunto, ¿qué va a hacer San Martín en los Andes? Lo que haga será en bien de la patria. El general San Martín es un espía español, siempre lo he dicho. Juan Martín de Pueyrredón va a ser el director supremo, la figura clave en Buenos Aires que le brinde el apoyo. La participación de los diputados por Cuyo en el Congreso de Tucumán es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fueron la voz y el sentimiento de San Martín y de todos los cuyanos en el Congreso bregando por la declaración de la independencia. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Y si tiene riesgo luchar por tal causa,
para los hombres de coraje se han hecho estas empresas. ¿De quién es esta carta, señor diputado por Buenos Aires? Del gobernador de Cuyo y jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, señor. El Congreso Constituyente que se reúne en Tucumán consolida y le da el fundamento legal a la campaña sanmartiniana. Era necesario que se declarara la independencia y que partiera de un país independiente para llevar la independencia hacia Chile y luego hacia Perú. ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópolis, y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! ¡Viva la patria! Ya con la independencia declarada, los tiempos se aceleran muchísimo. San Martín, que tenía en ese momento 1.500 hombres, no mucho más que eso, empieza a recibir batallones enteros, empieza a recibir escuadrones enteros, y efectivamente ahí se empieza a armar el plan concreto de ejecución. El ejército se crea el 1 de agosto del año 16, después de la entrevista de San Martín con Pueyrredón en Córdoba. Pero hace falta un campo donde los soldados hagan las maniobras. Y San Martín tiene que buscar un lugar que sea lo suficientemente cercano a la ciudad, porque todavía está atendiendo a los dos aspectos, o sea, el político como gobernador-intendente y el militar formando tropas. El campo histórico del Plumerillo, de lo que es actualmente, era un predio mucho mayor, con una extensión mucho mayor, y allí es donde se decide formar toda una estructura de una ciudad guerrera. El componente central de todo ejército son los hombres, y para reunir los hombres necesarios, San Martín efectuó diversas estrategias de reclutamiento, algunas intentando tener reclutamientos voluntarios y otras de forma coercitiva, generando el reclutamiento forzoso de algunos sectores sociales. Entre ellos y fundamentalmente en los ejércitos de la independencia y específicamente en el ejército de los Andes, los batallones de libertos, esclavos que obtenían la libertad por sumarse al ejército de los Andes. 1816 fue un año de trabajo intenso. Y en el 16 ya está el ejército conformado. Un ejército que hay que señalar que es un ejército confederado. Es decir, no es un ejército que solamente estuvo conformado por argentinos. También lo estuvo por chilenos, también por gente del Alto Perú. Y todos con un objetivo común. Todos con un enemigo común, el español. Maimai, Compuché, Combubenay, Mañunleimí. Nosotros tenemos nuestra descendencia en el territorio actual de Malalhue, territorio ancestral, Mapuche Pehuenche, y territorio que ha sido el espacio donde se dio esta convocatoria hace ya 200 años a parlamentar, a hacer el Futatraún. San Martín parlamenta y pide permiso para pasar por los territorios indígenas. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque San Martín reconoce que ese territorio era territorio libre y era territorio mapuche. Como yo soy paisano, dice él, vamos a ir juntos contra los godos. Lo consideramos un lonco, y para considerarlo lonco, digamos, es como un jefe espiritual. Los pehuenches lo habían considerado de esa manera a través de haberle entregado un macún que hoy está en un museo en Buenos Aires con toda la escritura donde se decía todas las virtudes de San Martín en la misma escritura, en el mismo macún escrito como la escritura esta de geometría sagrada, ¿no? que utilizamos nosotros. No escribíamos, sino que escribíamos a través del telar, ¿no? Este parlamento se da cerca de septiembre, la primavera. Y cuando se llega a ese parlamento,
el Macún había estado confeccionado durante todo este tiempo. Es una prenda especialmente confeccionada para entregarle esa protección y ese mandato. Nosotros con San Martín éramos uno y que no habían mentiras y que siempre vamos a estar agradecidos a lo largo de la historia por las consultas y que la consulta es uno de los principios de los pueblos originarios. Entonces, de ahí en más todo aquel investigador que quiera aportar o que quiera avanzar en esto, que se vaya a los principios de la consulta. La parte más importante de San Martín es la parte política y la parte social-cultural. Un ejército no se conformaba porque yo era un buen militar, menos en estos lugares. Hubo un montón de gente convencida de acompañarlo. Entre esos, nuestra gente. La guerra de Zapa es una forma de guerra irregular, que está conformada por espías, que está conformada por guerrillas, por grupos volantes, que no tienen una organización militar clásica y cuyo objeto, en el caso de San Martín, es encontrar los pasos cordilleranos por donde pueda acceder un posible ejército. La guerra de Zapa la llevaba no solamente un militar o un hombre de alta sociedad, sino un arriero, la llevaba una mujer que de pronto interactuaba, los propios nativos, los pehuenches, por ejemplo. Es decir, guerra de Zapa básicamente lo que significa es una guerra para confundir al enemigo. Fue importante y fue uno de los elementos claves para sostener al enemigo del otro lado cuando todavía Marcó del Pont no sabe si el grueso del ejército pasa por la cumbre, pasa por los Patos o por dónde pasa. La guerra de Zapa va cumpliendo su propósito, no solo de informar de buena forma lo que estaba pasando en Chile, sino también de cómo los chilenos van tomando cierto nivel de audacia a propósito de lo que se viene, que es la liberación del país. Y va generando, en definitiva, un rechazo a la presencia española en Chile. En esa perspectiva también la guerra de Zapa cumple un rol fundamental Manuel Rodríguez. Un guerrillero que mantiene un número significativo de hombres, de milicianos, que asolan distintas localidades del país. Melipilla, San Fernando son tomadas por ellos. Para que fundamentalmente los españoles dispersen sus tropas y se desplieguen en un territorio, en un frente de batalla aproximadamente 800 kilómetros. La dificultad real del cruce de los Andes no es tanto el paso en sí mismo, sino llegar y al día siguiente combatir. Eso implicaba un desarrollo y un esfuerzo logístico tremendo en el cual había que coordinar cómo las columnas hora por hora iban a ir llegando a ciertos puntos y después iban a terminar confluyendo con recursos que en definitiva son todos los recursos del Estado, pero son muy escasos. Sí, es muy poco y es lo último que hay. Entonces, si sale mal, sale mal. Ya me voy yendo velar, ya me voy
para la Sierra Velay, porque yo te estoy queriendo velar y ya me voy para la guerra Velay. San Martín, para cruzar los Andes, lo que realizó fue una táctica de enmascaramiento. ¿Qué consiste esto? En ocultar su movimiento principal. El movimiento principal era la columna de los Patos, por donde iba Soler con la vanguardia, O'Higgins en un segundo escalón y San Martín controlando todo el movimiento. Y él lo que quería era esconder ese movimiento. ¿Cómo lo hizo? Lanzando las columnas secundarias. Por el norte, una por San Juan y otra por la provincia de La Rioja, que tenían como objetivos tomar sitios estratégicos del norte de Chile. Y por el sur de Mendoza, las dos columnas que estaban encargadas del enmascaramiento propiamente dicho. La última columna, la que completa el enmascaramiento, va a llevar soldados con los uniformes de cada uno de los regimientos que componían el ejército de los Andes. ¿Para qué? Para que las avanzadas realistas lo vieran y se genere la idea de que el grueso del ejército estaba pasando por ese paso del Planchón. Es un ejército en movimiento. Es un ejército que comienza su viaje en Plumerillo el 19 de enero de 1817 con distintas vanguardias que van saliendo sucesivamente. Sale Soler, sale O'Higgins y el 25 de enero definitivamente San Martín. 25 de enero de 1817. Al momento en que las campanas de todos los templos tocan a oración, o sea, al atardecer. Acompañado por el cabildo, los vecinos notables, San Martín va a integrarse a la columna principal. Esa es la despedida del pueblo de Mendoza. Sale Soler, sale O'Higgins y el 25 de enero definitivamente San Martín. Ellos no se juntan en una sola columna, van sorteando el camino a una distancia de 4 o 6 leguas, aproximadamente 10-12 kilómetros, de manera de no ser sorprendidos por eventuales vanguardias también del ejército español, que puede salir a su encuentro y generar una batalla para la cual no estaban preparados. Aquí estamos en Picheuta, aproximadamente a 25 kilómetros de Uspallata y a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza y del campamento El Plumerillo. Este lugar es fundamental en la historia del cruce porque pone en evidencia algo que no siempre se suele considerar, y es que el cruce se hizo peleando. Picheuta está a muy pocos kilómetros de Uspallata, que era el cuartel general en donde estuvo acampando la columna liderada por Las Heras, y estas primeras avanzadas que enviaba Las Heras se encontraron con los realistas aquí en Picheuta y se produjo el primer enfrentamiento bélico de una serie de 3 hasta llegar al punto de encuentro del otro lado de la cordillera. Por eso este es un sitio tan importante en la historia del cruce de los Andes. Los cañones, la munición, los bastimentos, parte del abrigo, lo trasladaban a lomo de mula. Por eso fue súper tedioso y súper lento el tema del cruce, porque significó un esfuerzo físico, humano y animal tremendo. La mula es fundamental porque es un animal
mezcla de caballo con burro, ¿no? Pero es un animal especial para transportar peso. La mula puede pasar, siempre puede pasar. En los caminos como estos que hemos subido, ¿ah? Que son caminos que normalmente los cruzan pequeños riachuelos, que desarman el camino, que de repente hay un movimiento telúrico y desprende pequeñas rocas y que el camino se rompe, entonces la mula puede pasar, siempre puede pasar. San Martín tenía una fijación importante con el tema de las mulas, porque la experiencia militar dice que la mula es el animal por excelencia para trabajo en montaña. La mula en trabajo en montaña regular tiene la capacidad de comer 1/3 menos que un caballo. Entonces eso ya significa un transporte de alimentos bastante menor que si lleváramos solamente caballo. Es por eso que San Martín, cuando planifica el cruce de los Andes, lo planifica en base a 10.600 mulas y solamente 1.600 caballos. El fuego era fundamental. Para poder pasar una noche en estos lugares era indispensable contar con la leña que diera el calor suficiente a los hombres para calentarse y fundamentalmente para calentar la comida. Sin el fuego y sin la leña que se tuvo que traer en mulas hubiera sido imposible. Las temperaturas tenían una amplia variedad. Durante el día podía hacer mucho calor, pero durante la noche hacía mucho frío. Eso generó inclusive algunas muertes por congelamiento, sobre todo en las tropas de negros, que no estaban acostumbrados al frío, que sufrían mucho. El fuego era fundamental, era lo que le permitía a las tropas preparar el guiso valdiviano y por la mañana tomar el mate cocido, que era la bebida fundamental para arrancar la nueva jornada de marcha. Estamos en las cuevas a muy pocos kilómetros del límite internacional entre la Argentina y Chile y acá empieza un poco la segunda etapa del viaje. Ya la preocupación no son los inmensos montes que el ejército está terminando de cruzar, ahora viene el descenso hacia la cuesta de Chacabuco. La preocupación ahora de San Martín es la batalla definitiva que cierra el cruce de los Andes. El cruce se organizó milimétricamente y se estableció una noche específica para emprender el descenso hacia la cuesta de Chacabuco. En la noche del 2 de febrero, una noche de luna llena, lo que permitía tener cierta visibilidad en la alta montaña, las tropas al mando de las Heras comenzaron a descender los caracoles en busca de la cuesta de Chacabuco. Lo hicieron de noche justamente para no ser vistos por las guardias realistas. De esta manera pudieron tener esa ventaja táctica de aprovechar el recurso natural de la luz de la luna llena para emprender el descenso.
Estamos en este momento justamente en territorio chileno por el lugar donde cruzó el grueso del ejército. Esta es exactamente la ruta que el ejército de los Andes utilizó en 1817 para ingresar al Valle de Putaendo. Después de 16 días de haber salido desde Plumerillo, las tropas de vanguardia ingresan por este sector, el estero Chalaco, y avanzan hacia Achupaya, donde se produce el primer enfrentamiento con el ejército español. Estamos en presencia, por lo tanto, de un lugar histórico. Las vanguardias del ejército se introducen en el Valle del Putaendo, cruzan el río y se establecen acá en Achupaya, donde se produce la primera batalla entre la vanguardia del mayor Arcos y el ejército realista. Posteriormente, el ejército sigue avanzando hacia Putaendo, San Felipe, la cuesta del Chacabuco, y se produce el 12 de febrero la batalla de Chacabuco. El primer éxito del ejército es haber cruzado la cordillera y haber logrado controlar esto que para San Martín era fundamental, que era controlar los centros de recursos para poder reabastecerse después del cruce de la cordillera, que era justamente antes de Chacabuco lo que se produce, ¿no es cierto?, es la ocupación de Santa Rosa, de los Andes y de San Felipe. Eso, por una parte, les permite abastecerse en ganado, en víveres, en armas, y al mismo tiempo sacarle al adversario un centro de alimentación de sus propios recursos. Entonces allí hay un primer éxito que no deja de ser valorado ni por San Martín, ni por las Heras, ni por ninguno, que es lo que le abre las puertas, ¿no es cierto?, a encerrar, quedan los realistas encerrados en la cuesta de Chacabuco, la gente al mando de Maroto, y es cuando él percibe que tiene que anticipar, ¿no es cierto?, el ataque, y entonces se anticipa al 12 de febrero. Las tropas realistas del otro lado habían distribuido sus tropas en ese largo frente de batalla que propuso San Martín de 800 kilómetros, y al momento de dar la batalla no tenían al núcleo de su fuerza reunido en Chacabuco. La batalla de Chacabuco es la culminación del cruce de los Andes. Hay que entender al cruce y a la batalla como partes de un todo y no como dos momentos separados. Inclusive se pensó, para la eventualidad de una derrota, se dejaron reservas de alimento y de leña como para que las tropas, si tenían que replegarse, pudieran hacerlo en forma ordenada y no perder esas tropas por la dispersión durante la marcha. Cuando este ejército finalmente cruza los Andes y llega a lo que va a ser el campo de Chacabuco, se encuentra con una situación muy complicada, con un ejército que los está esperando en pie de batalla. San Martín, desde antes de asomarse a esa cuesta, tiene decidido un plan que es muy arriesgado, pero que, de salir bien, le daría una victoria absoluta. San Martín es un general que más bien dirige la acción. Es el general que toma la decisión, el general que ordena el movimiento de los distintos cuerpos, es el estratega. La primera división o columna, que es la de Soler, viene por la Cuesta Nueva. Y la segunda, en la de O'Higgins, viene por este sector, que es lo que en esa época se llama la Cuesta Vieja. O'Higgins tiene que amagar que va a atacar a los españoles, pero no empeñar combate, porque tiene que dar tiempo a que Soler vaya por la Cuesta Nueva, que es más larga, y desemboque por el flanco izquierdo y por la retaguardia. Esa es la estrategia de San Martín. O'Higgins la desobedeció. En este terreno, O'Higgins se encuentra con las fuerzas realistas ya instaladas. O'Higgins no puede detenerse ahí sin hacer nada,
Si espera que Soler aparezca, va a ser víctima de la artillería realista que estaba acá al frente. Si se devuelve, lo persigue la caballería y lo aniquila. Entusiasmado y queriendo vengar la derrota de Rancagua, atacó inmediatamente. Por 2 veces fue rechazado. Es mugre, es sangre, es tierra, es gente gritando por todos lados. La cosa poética de la sangre regando el campo es algo literal. San Martín se da cuenta que la batalla se está perdiendo. No podía llegar todavía a Soler, porque no era el momento. San Martín es el estratega. Baja y le da la orden a Álvarez Condarco de que le avise a Soler que apure la marcha, porque ve que la batalla se está perdiendo. San Martín toma la bandera de los Andes, arenga de nuevo a los infantes para que se reagrupen. Y al frente de los 3 escuadrones de granaderos rompe la línea enemiga y se mete como una cuña. La salvó en el momento en que era derrota segura. Y es el momento, cuando San Martín va con sus granaderos, en que por el sur está desembocando Soler. Soler cruza con sus tropas y en ese momento, con su carga de flanco, se define la batalla, los realistas se repliegan, se retiran y de esa manera el reino de Chile vuelve a manos de la revolución. Luego de Chacabuco van a sobrevenir 3 momentos importantes. En primer lugar, la recomposición del ejército. Posteriormente va a venir Cancha Rayada, que va a ser ese fracaso nocturno, esa derrota. Y la otra gran batalla que lo va a llevar a San Martín a rearmar nuevamente el ejército, que va a ser Maipú en 1818. Maipú ya es el sello definitivo. Con Maipú ya la historia cambia y la revolución de independencia pasa a ser un movimiento triunfante. Y es por eso que después San Martín puede proyectarse, ¿no es cierto?, hacia el Perú. Decide lanzarse a la campaña del Perú a como dé lugar. Lo hace con medios muy escasos. Se lanza con 4.200 hombres a conquistar o a liberar un virreinato enorme que tiene 20.000 hombres de tropas y termina tomando Lima, que es un prodigio extraordinario con las fuerzas con las que tenía. Pero más allá de eso no da. Una vez que toma Lima, en el fondo, San Martín no tiene ni va a tener recursos como para derrotar en línea y en regla al ejército realista, que se retiró al interior, se retiró al Cusco y ahí se hace fuerte. San Martín no va a poder ir hacia el Cusco a derrotarlo, lo va a tener que hacer Bolívar. Chile tiene una tremenda deuda con el ejército de los Andes, también con la figura del general San Martín. Y se explica fundamentalmente porque en la naciente patria chilena, en el naciente Estado-Nación, era prácticamente inentendible para los líderes de la época reconocer que el ejército de los Andes era un ejército mayoritariamente argentino, producto de una idea, de una concepción de libertad emanada de la mente brillante del general San Martín.
El cruce de los Andes, al ser la mayor operación militar de nuestra historia, fue utilizada por la historiografía nacional como un elemento identitario de esa nación argentina que se empieza a construir en el siglo XIX. El problema de esas historiografías, tanto argentina como chilena, es que se volcaron mucho a presentarlo como una obra argentina, los historiadores argentinos, y chilena, los historiadores chilenos. Por eso San Martín es tan importante para nosotros y O'Higgins es tan importante en los relatos chilenos. Y en realidad lo que hubo fue una solidaridad para llevar adelante la revolución y extender la revolución hacia ese objetivo que era el objetivo prioritario, llegar a Lima. Y el camino a través de los Andes, a través de esta cordillera, era el paso que debían seguir para poder llegar a ese objetivo estratégico. Y es que San Martín y es que O'Higgins son héroes, pero no son héroes de Argentina o de Chile. Son héroes de ambos países, porque en el fondo ambos países en ese momento, 1810, 1817, eran prácticamente una sola cosa. San Martín hizo un trabajo mucho más allá de lo militar. Conformó voluntades, transformó provincias, modificó economías, en pos de un objetivo, la libertad de estos pueblos. Yo no creo que haya sido un gran ideólogo, no creo que haya sido un gran político, pero era sin duda el militar profesional más entrenado, más acabado que de todo el Cono Sur. Solo un estratega como él podía llevar adelante un plan continental o cruzar la cordillera con 4.000 hombres es una verdadera hazaña estratégica. Y solo un tipo como él logra entrenar un ejército en el Plumerillo y luego lograr que ese ejército cruce de buena forma la cordillera y que al día siguiente además luche en una batalla cuerpo a cuerpo. Una cosa es cruzar la cordillera y otra cosa es que además ese grupo sea capaz de luchar en Chacabuco. Bueno, José de San Martín yo creo que tiene un valor político que no siempre es del todo reconocido, más allá de ser la figura como padre de la patria tan importante que ha tenido en nuestros relatos históricos, sino fundamentalmente que fue el hombre que supo interpretar el proceso revolucionario americano que venía de antes. Era un hombre que había nacido al calor de la Revolución Francesa, al calor de las ideas modernas, que llega con ese ideario a América, pero que se encuentra con un escenario en donde los sectores populares están hablando en clave revolucionaria desde el siglo anterior. En ese sentido, me parece que el papel de San Martín es fundamental porque fue uno de los grandes líderes que logró aunar estos dos imaginarios revolucionarios, el europeo liberal y el revolucionario americano de los sectores populares.